Aquí tenemos este refrigerador Samsung. El cliente comenta que no está refrigerando. Esto está obstruido de hielo. Igualmente debo quitar todo esto. De tener un problema del defrost o algo así. Sí. Sí, esta lámina es adaptada una placa de resistencia de aluminio para que la ayude a descongelar aquí, y le pusieron aquí un alambre de hierro. Esta es la corbata de la empresa que le dejan, pero esto no es necesario instalar, se hace otro método, sí, fácil, y ya queda trabajando. He traído el cover aquí en mi laboratorio. He analizado que utilizaron cable resistencia, la adaptaron sobre esta superficie. Esto lo hacen para ayudarle al ciclo de deshielo, para que pueda derretir el hielo y no se obstruya el ducto, ¿sí? El problema más común cuando el licopor se daña, se empapa de agua y se congela, y el ducto también se congela, y cuando hace el ciclo de deshielo, esa agua se desborda de la canal, puesto que el ducto está tapado, está obstruido de hielo, y esa agua se va al compartimiento de la superficie del refrigerador. Entonces, por eso adaptaron cable resistencia a esto. También he sabido que utilizan cable resistencia, destrozan el equipo en la parte de atrás, agregando cable, enredando cable al ducto de drenaje, pero no es necesario, porque esto no se ve estético, no se ve profesional, y no es necesario perder demasiado tiempo con esto, ¿sí? Hay un método que he implementado. Quiero hablar un poco de la experiencia. Otro equipo, un inverter, el cliente me llama que observa agua en el compartimiento de la superficie. Entonces yo voy, la reviso, cambio los dos sensores, el sensor del compartimiento del refrigerador y el sensor del defrost. Los dos sensores los cambié, pero el cliente me llamó al mes y medio, que sí, que persiste el mismo problema, que agua en el compartimiento de la superficie. El ducto obstruido completamente, debido a que el licopor ya está dañado. Entonces, para evitar agregar cable de resistencia o destrozar el equipo, he utilizado este método y ha funcionado, porque el equipo ya lleva un año, y yo con el cliente me hablo, lo tengo agregado en el WhatsApp, y le he preguntado cómo funciona el equipo, y me dice que excelentemente, que no ha visto agua en el compartimiento de la superficie. Entonces, analizando a través de ese caso, el método profesional con este pedazo de antena, utilizo tubo es un tubo de calibre de 1/4 o 5/16, no sé, pero de este calibre. Yo llego, lo aplano y lo pongo de esta manera, un tipo corbata, un remache, otro remache si es necesario, ¿sí? Pero lo importante es que esta lámina se introduzca al ducto aproximadamente de profundidad 5-8 centímetros, ¿sí? Es recomendable. Entonces, como esto es aluminio, el metal es aluminio, debemos aplanarlo, ¿sí? Lo aplanamos completamente y lo ponemos con dos remaches,
El material aluminio es superconductor. Cuando la resistencia calienta, el calor se irradia a través del metal hacia el ducto y lo que hace es derretir, evitando que se obstruya el ducto, así el licopor esté empapado, esté dañado. Esto ayuda porque ya el otro equipo está funcionando y lleva más de un año. Entonces este es el método profesional. Otro colega me dijo que le pusiera alambre de capilar. No es necesario hacer eso porque la verdad eso no va a servir. Debe ser de este calibre, que es plano, más o menos el tamaño del ducto, pero esto ya está comprobado y funciona. Entonces esta es la manera profesional y se evita hacer gastar su tiempo agregando cable de resistencia o destrozando el equipo por la parte de atrás. No es necesario hacer eso porque este método ya se ha verificado y funciona. Aquí tenemos el refrigerador Samsung. El problema es que el compartimiento del refrigerador se congela, completamente se congela. Pues obviamente el diagnóstico fue los elementos para su defrost, como termofusibles, sensores, todo eso ya se ha cambiado una parte. Eso lo estaba en prueba, estaba haciéndole el ciclo de forzado de frost a través de la tarjeta electrónica. Este es el modelo, un Samsung RF26 DEP N. ¿Sí? Entonces se ha cambiado aquí elementos. También me comentaba ahorita el cliente que veía aquí laguna de agua debido a que aquí el ducto se tapa. Entonces como ya tengo la experiencia, se agrega esta corbata de aluminio, se introduce a unos 10 centímetros, aproximadamente 10, para que se descongele el ducto. No deje que se tape el ducto de hielo. Entonces ya se ha arreglado el tema de frost, ya lo hace, ya la resistencia ahorita calentó y demás elementos se ha cambiado. Entonces ir a armar esto. Abajo en el compartimiento del congelador ya lo he revisado los elementos y estaban bien, pero el diagnóstico es aquí en esto. Bueno, entonces con experiencia se agrega esto. Bueno, entonces el equipo ya está trabajando. Ya se tiró la temperatura del freezer, menos 18 grados Celsius y 3 grados Celsius. Es lo recomendable que dicen aquí. Depende de la temperatura ambiente. Aquí ya está armado, ya está frío. Sí, ya se siente frío. Congelador. Sí, ya se siente frío. Lleva como 10 minutos.